sabía. Ok. Todo depende mucho de este examen. Pero el chisme de Doris me interesa. ¿Cuál? El chisme de Doris. ¿Cuál? ¿De quién? Ya le chismeé, profesor. ¿De quién? Ya le chismeé a usted. Ese chisme Sí, me un profesor, algo para publicar. Y menos que me he enterado, el profesor tal. Creo que aquí en un poco profesor. Vamos a hacer ahora la parte, como les digo, esta es la semana 12, la semana 11 es nominal y eso lo hacemos en la clase práctica, ¿de acuerdo? Y lo que nos falta ver aquí en esta parte, vamos a ver las glándulas anexas. En estas glándulas anexas tenemos la secreción biliar y la secreción pancreática. En la clase anterior nos hemos quedado con el alimento. ¿Dónde finalizó el alimento la semana pasada? Terminó el estómago y vamos a empezar el intestino, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ver toda la parte de la secreción pancreática, la secreción biliar sobre el intestino y específicamente sobre el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a vertir tanto la secreción pancreática y la secreción biliar, ¿de acuerdo? Y ahí que va a haber los procesos de digestión, digestión y absorción de nutrientes. Profesor, pero a nivel del estómago, el intestino, que a nivel del lumen era activado por el ácido clorhídrico, apexina y empezar la digestión de las proteínas. Correcto. Profesor, en la glándula salival, de los monocavitarios, tenía la amilasa salival, por lo cual empezar la digestión de carbohidratos. Correcto. Son pequeñas digestiones, pero en sí la digestión mayoritaria va a ser a nivel del intestino. Y ahí es muy importante la secreción pancreática. Por eso una pancreatitis o un cáncer a nivel del páncreas es fatal por los problemas digestivos. Definitivamente, si hay una alteración en la secreción pancreática, va a haber una alteración en la absorción de nutrientes, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí, es una enfermedad que está aumentando últimamente por los hábitos alimenticios que tenemos, también es la parte de alteraciones del páncreas, en este caso del páncreas exocrino. Profesor, pero también hemos escuchado hablar de la insulina, los diabetes, que tiene que ver con el páncreas. Bueno, es el páncreas endocrino. Y eso lo vamos a ver en la siguiente semana, aquí en unas 3 semanas. La semana 15, me parece que en la última semana vamos a ver lo que es el páncreas. Hoy debemos terminar la parte de intestino, absorción, páncreas, dice páncreas exocrino, y la acción de las sales biliares. Las sales biliares pues tienen que ver en la bilis, ¿de acuerdo? Acá tenemos todo lo que vamos a ver. Y ahora ya el alimento ha llegado a donde? Al intestino delgado. Y acá tenemos lo que vamos a hacer, la secreción de enzimas. Si hablamos de enzimas, por lo tanto, esto tiene que ser el páncreas exocrino, ¿de acuerdo? Igual que lo que vimos a nivel de glándula salival, va a tener una parte acinal y va a tener una parte ductular. Igualito. Igualito va a ser. Entonces esta es la parte ductular. Bueno, ya cuando se fusiona toda la parte ductular de forma que va a ir al duodeno. Igualito que antes también sabíamos de que teníamos dos membranas, la membrana basal y la membrana apical. La membrana basal siempre en contacto con el vaso sanguíneo y con las bombas de sodio, potasio, ATPase en la membrana vasolateral. ¿De acuerdo? Pues tienen dos membranas, la membrana basal y este sería la membrana apical. Ahí ya está la parte ductular y toda la parte ductular va ahí. ¿De acuerdo? Luego, acá hay la digestión que nosotros queremos hablar y tenemos luego la digestión, la motilidad, peristalsis, que tenemos la absorción. Y la absorción va a ser por el epitelio intestinal. ¿Y ese epitelio intestinal cuántas capas tiene, Jimena? 3 capas. ¿El epitelio intestinal cuántas capas tiene? ¿El epitelio? Claro, tiene que tener solamente uno. Si tuviera 3 no podría resolver nada. Tiene que tener solamente una sola capa. Entonces estos enterocitos que están en el epitelio intestinal también tendrán una membrana vasolateral con las bombas de sodio, potasio, ATPase y una membrana apical. Y acá está el vaso sanguíneo, siempre con las membranas vasolaterales. Por acá tenemos la absorción de ¿qué? De los nutrientes que han hecho la digestión. Y todo aquello que no ha sido degradado, entonces queda ahí con las heces. ¿De acuerdo?
Es un dibujito así muy que sea muy macro para observar. Aquí ya estamos viendo lo que es el intestino delgado. ¿Por qué esta gráfica de intestino delgado es mucosa intestinal? Miren la mucosa intestinal, hay una sola capa de células. ¿Por qué es mucosa intestinal y no es mucosa gástrica? Por las vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales aumentan la superficie de absorción o disminuyen. Aumenta. Y miren, entonces acá la célula intestinal tiene una membrana basolateral y una membrana apical. ¿De acuerdo? Y acá están los vasos sanguíneos. Ven los vasos sanguíneos, aquí capilares, de membrana basal, y estos son los vasos linfáticos. Entonces hay una circulación sanguínea, una circulación lacteal, le llaman. Lacteal es de linfa. Y acá lo tenemos. Y siempre con contacto con la membrana vasolateral. Luego ven ustedes todo el epitelio intestinal. No todos son células intestinales, ven otros colorcitos por acá. Ven estas de aquí. Estas de aquí son las células caliciformes, son en forma de copas. Se llaman caliciformes o células que las poseemos ahí. Aparte de las células caliciformes llamadas Globen cell, que son estas de aquí, tenemos también células enterocromafinas. Las células enterocromafinas también lo vimos en el estómago. ¿Qué es esa célula enterocromafina que liberaba? Histamina. ¿De acuerdo? Acá también estas células enterocromafinas, pero van a liberar algunas GLP1, otras van a liberar CCK, ¿entienden? Otras diferentes. GIP, son otras células enterocromafinas, sino que cuando utilizan ciertos colorantes, entonces justo colorean eso. No significa que porque coloree con uno, quiere decir que todos van a sintetizar lo mismo. Eso no tiene nada que ver. Por eso le dicen enterocromafinas. Y las otras justo caen en la base de la cripta, porque esta es la vellosidad y esta es la cripta intestinal. En la base de la cripta también tenemos otro tipo de células que son las células de Panet, o Panet cell, que le llaman. Estas células de Panet se encuentran en las bases de la cripta, y justo por encima de la base de la cripta se encuentran las células pluripotenciales. Y acá tenemos harto enterocitos. ¿Por qué son esas células pluripotenciales muy importantes? Porque ellas, dependiendo al estímulo que tengan, van a diferenciarse en las demás tipos celulares. Y entonces cuando las células de Panet tienen su tiempo de vida, esas stem cell, dependiendo ciertas señales químicas que van a derivar en ¿qué? En células de Panet. Otras en enterocitos, otras en células caliciformes, otras en células enterocromafinas. ¿Cuánto crees que sea el tiempo de vida de un enterocito? 24 horas, un poco más. 3 a 5 días vive un enterocito. Entonces, ¿por qué? Porque el epitelio rápidamente se descama. Entonces, si es que hay cierta pérdida de enterocitos, entonces tienen que ser renovadas por las stem cells que se encuentran en las criptas. ¿De acuerdo? Las Panet cell duran mucho más, duran 21 días, de 3 a 4 semanas, las células de Panet. Y las células de Panet están relacionadas con la inmunidad innata y también adquirida, pero la inmunidad innata porque secretan péptidos llamados péptidos antimicrobianos, que van a destruir ¿a quién? A los microorganismos. Ahí tenemos las alfa, las beta despensinas y otra importante que es la lisocima. La lisocima también se encuentra en las glándulas lacrimales. La lisocima también está en la glándula salival. Entonces es parte de la inmunidad innata. Pero las células de Panet sí tienen muy buena cantidad. Hay enfermedades en humanos, el IBR que le llaman enfermedad inflamatoria, tienen una enfermedad intestinal crónica, donde ¿qué ocurre? Que en otras palabras, el intestino está para en respuesta inflamatoria en todo momento. Y una de las causas, bueno, uno de lo que ocurre en esos casos es que tienen menos células de Panet, por lo tanto está perjudicada la inmunidad innata. Entonces, como estas células de Panet están relacionadas con las defensas, entonces estos microorganismos comienzan a multiplicarse mucho más. Y si empiezan a multiplicarse mucho más, pues hay una respuesta inflamatoria. Porque está el tejido linfoide asociado a mucosa muy próximo aquí. Entonces el tejido linfoide asociado a mucosa lo vamos a encontrar por ahí. ¿De acuerdo? Entonces vean lo importante. Tiene solamente una capa, es monocapa. Entonces no solo vas a poder absorber los nutrientes, sino también ¿qué va a poder pasar? Microorganismos.
Si los microorganismos pasan solamente esta monocapa de células, ¿van a llegar a dónde? A sangre. Entonces es importante, igual que el respiratorio. El respiratorio también decíamos lo mismo. Los cilios, el moco era importante como inmunidad innata. Acá estos son importantes en la inmunidad innata. ¿De acuerdo? El enterocito tiene el famoso borde en cepillo, las microvellosidades intestinales, que aumentan mucho más. Miren la gran cantidad de mitocondrias en la membrana, más que todo vasolateral, por la bomba de sodio potasio-ATPasa. Que son células, ¿sí o no? Cilíndricas. Acá están las criptas y todo, miren cómo se comienza a descamar los enterocitos. Enfermedades, ustedes saben de que hay enfermedades del tubo digestivo, ¿sí o no? Para las diarreas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde estará la mayor gravedad de que te dé hay un ataque de un tipo de microorganismo que otro? ¿Qué parte de la vellosidad daña? Si solo te daña la parte de la vellosidad, ¿dónde será más grave? ¿Que te dañe la vellosidad o te dañe la cripta? La cripta. Entonces va a ser, se pueden ver casos donde van a tener mucho mayor, más epitelotrópicos por acá u otros más de la cripta, donde van a ir más, los microorganismos pueden ir más a esta zona o a esta zona. Entonces la gravedad sería más si que me comienza a enterar quién, las criptas. Miren las vellosidades. Miren la vellosidad y esa es la cripta. Cripta, vellosidad. Aquí estarán los vasos linfáticos y sanguíneos y acá están todos. Este es intestino delgado. El intestino grueso, las vellosidades no son tan, tienen menos longitud, pero son más anchas. Acá son mucho más largas, pero menos anchas. ¿De acuerdo? Por la forma de hacer la función. Acá hay una superficie enorme. ¿De acuerdo? Acá tenemos, miren las vellosidades. ¿Ese es el intestino delgado? No, ese es el grueso. Ese es acá. Más delgado. Este es el grueso. Clarito la diferencia. Ahí tenemos las células que hemos dicho, las células de Panet, inmunidad innata y también inmunidad ciertamente adquirida porque pueden interactuar también con los linfocitos. ¿De acuerdo? Miren la célula de Panet, ¿qué forma tiene? No, cilíndricas no. Triangulares. No son cilíndricas. Mayormente son triangulares. ¿Y tienen un basófilo o acidófilo? Acidófilos. Acidófilos. Tienen el citoplasma se carga muy acidófilo por los péptidos que tienen ahí, pensinas, las alfa-defensinas, tienen hemos dicho la lisocima, que van a destruir muchas bacterias. ¿De acuerdo? Anteriormente estos dibujos, estas coloraciones las han hecho en todas las especies. En los años 60, 70 también hicieron en camélidos, y en camélidos no pintaban, no coloreaban, rojito así. Entonces, en alpaca, no coloreaban. Entonces, ¿qué suponieron ellos? Si no coloreaban, que no tenían, pero sí tienen. ¿De acuerdo? Otra cosa que las coloraciones que usaba, pues no coloreaban. O sea, no solo HIE, hay otras coloraciones también que utilizan ahí, donde podría, pero entonces en camélidos dijeron no hay. Entonces quisieron otros tipos de tinciones mucho más específicas y que llegaron a colorear. Entonces, llegaron a colorear, que significa que sí tienen. Y en todas las especies se encuentra siempre donde, en la base de la cripta. ¿De acuerdo? Luego tenemos las otras, las Clovitz o las células caliciformes. ¿Qué secretarán las células caliciformes? Moco, igual que en la parte respiratoria. ¿Y cuál será la función de secretar moco? Protege el epitelio para que los microorganismos se queden ahí atrapados, ¿sí o no? Entonces es importante en la barrera, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es un límite que evita, ¿sí o no? Y evita pues la inflamación o que microorganismos puedan ingresar, porque si pasa esta célula ya llega a circulación. Pero también lo que va a hacer es que va a captar antígenos luminales y por endocitosis, miren estos antígenos luminales, van a ser presentados, va a dar redundancia en las células presentadoras de antígeno. Y las células presentadoras de antígeno, pues ya vienen con el sistema linfoide y ya saben todo lo que ustedes ya han visto en otro curso. Es importante, ¿para qué? Para que al final van a secretar de todas maneras citokines y quimoquinas y van a activar ¿qué? La respuesta inmune. Entonces vamos dos, las células de Panet y las células caliciformes.
Las células caliciformes, si ustedes lo observan aquí, miren, Chiquitas, se quedan como huecos, blanquitas. se quedan blanquitos. Entonces acá que tengo que utilizar, si yo tengo otros colorcitos como estos, ¿se han dado cuenta? Ah, tengo que usar otras tinciones, pues. Ahí tengo que usar otras, no puede ser HY. Ya tengo que usar tricrómico, no que utilizan ahí. Pasa hacia blue. Con Paz Asian Blue sí te colorea las células caliciformes. Con Paz Asian Blue. Luego de ahí tenemos algo importante. Intestino delgado y intestino grueso. Delgado. Es intestino delgado, porque dice ahí, no dice así. Mucosa de duodeno. Estas son las vellosidades y miren la gran cantidad de... ¿Ven acá o no? ¿Esto de acá? ¿Ven acá? Estas son las famosas glándulas de Brunner. Pero solo lo encontramos en el duodeno. Si yo saco una lámina histológica y yo veo glándulas de Brunner, es duodeno, aunque no me lo digan, ya es duodeno. La pregunta, ¿por qué tiene que ver glándulas de Brunner en el duodeno y no en el yeyuno? Por el alimento que está viniendo, es un alimento ácido que llega del estómago hacia el intestino. Es un alimento ácido. ¿Qué podría pasar con las vellosidades? Las destruye. Entonces, esa glándula de Brunner, ¿qué tendría que secretar? Bicarbonato. Bicarbonato. ¿Qué secreta? Bicarbonato. Esa es la importancia. Por eso importa moco y bicarbonato. ¿Por qué? Pero justo el estímulo, ¿qué sería? El alimento ácido que llega donde al duodeno. Justo ahí. Las glándulas de Brunner. Como en la secreción, vean ustedes acá, igualito que vimos a nivel de respiratorio, había el famoso canal CFTR, que era el canal de cloro de fibrosis quística, lo mismo que vimos que secretaba siempre, ¿de acuerdo? Ese es igualito acá. Acá tenemos los canales de fibrosis quística, ¿y qué hace el organismo? Pues capta de la sangre, ¿qué captar? Mira, acá tenemos CO2 y agua, y gracias a la grasa carbónica que forma ácido bicarbonato e hidrógeno. Y el bicarbonato, ¿qué es lo que hace? Lo secreta hacia la luz intestinal. ¿Para qué? Va a vaporizar ese pH que ha venido de donde, del alimento, de donde, desde el estómago. ¿De acuerdo? Tengo que vaporizarlo porque si no me va a dañar todo el epitelio. Pues. Yo no quiero que me dañe todo el epitelio. Recuerden que estas células tienen que tener gran cantidad de la anhidrasa carbónica, porque si no tienen buena cantidad de la anhidrasa carbónica, no se va a producir bicarbonato de manera rápida. ¿Dónde más había anhidrasa carbónica? Hemos dicho, dentro del glóbulo rojo. El glóbulo rojo también tiene gran cantidad de anhidrasa carbónica. ¿Por qué? Porque es importante para que el CO2 pueda unirse con el agua dentro del glóbulo rojo, pase a bicarbonato y hidrógeno, y bicarbonato pase a donde? A la sangre. Entonces el CO2 se transportaba mayoritariamente como ¿qué? Como bicarbonato, ¿de acuerdo? Sería que no disuelto en el plasma. Disuelto en el plasma es un 5 o 7%, pero como bicarbonato era pues como 70%, era bastante en concentración de bicarbonato que existía ahí. Eso sí. Acá, ahora quienes tocan las células enterocromafinas. Las células enterocromafinas, enteroendocrinas también. Miren qué pueden secretar, somatostatina, ¿qué pueden secretar? Motilina, colicistoquinina, el bipéptido vasoactivo intestinal, secretina, gastrina y un montón. Si nos memorizamos todo, nunca vamos a acabar el curso. Entonces tenemos que priorizar algunos de ellos nada más. ¿Cuál tenemos que priorizar? Colicistoquinina, que es la CCK. Colicisto. ¿Cisto de qué vendrá? Un órgano, una parte. También puede ser la vejiga, pero hay otro. Es la vesícula biliar. Entonces, cuando el alimento llega al intestino y me estimula estas células enteroendocrinas que secretan CCK, esta CCK, ¿a dónde tendría que ir? A la vesícula biliar. ¿Y para qué ir a la vesícula biliar? No, pero ¿qué hay en la vesícula biliar?
Bilis. Entonces, ¿qué hará cuando se una la CCK a su receptor en la vesícula biliar? Se secreta la... Claro, o sea, tendrá que contraer la vesícula biliar para que la bilis sea liberada al duodeno. Secretada. Entonces CCK va a contraer la vesícula biliar y va a liberar bilis ¿a dónde? Al duodeno. ¿Y para qué tendría que liberar bilis al duodeno? Para degradación. No va a decir sí, porque ya llega de un pH ácido a nivel del estómago donde los microorganismos han sido destruidos. Para la absorción. Degradar. La bilis, ¿para qué sirve la bilis? ¿Qué tiene la bilis? Las sales biliares. ¿Qué hacen las sales biliares? Tiene una función importante las sales biliares. ¿Cuál es la función de las sales biliares? A ver, los que tienen más de 8 GB de sus celulares postpago, por favor. Quiero leer en una oración, máximo 4 palabras. Olvídense los artículos si quieren, pero quiero 4 palabras que me digan la función de la sal. Solubilización de lípidos y las vitaminas. Te pasaste de parte. Solubilizar. Ya, te quedas ahí. Solubilizar lípidos. ¿Alguien más que tenga algo diferente o que sea? Facilitar la digestión. Digestión de grasas. Digestión de grasas, solubilizar lípidos. Hay otra palabra más que nos ha faltado. Absorción. No, absorción no hace. Descomponer grasas, ácidos grasos. Ese está mejor. Entonces se llama emulsificar, se llama eso. Lo que te has dicho solubilizar las grasas es emulsificar. ¿Y quién le va a emulsificar? Pues las sales biliares de la bilis. Entonces, ¿cuál crees que sería el estímulo para que se libere CCK? Cuando llega ácidos grasos en el intestino. Claro, porque tengo que emulsificarlas. Hay ácidos grasos en el intestino, ácidos grasos de cadena larga, ¿de acuerdo? Aquí va a estimular a las células enteroendocrinales que van a liberar ¿qué cosa? CCK. ¿Y CCK dónde va a ir? A la vesícula biliar para la contracción de qué? Y libere bilis para emulsificar las grasas. Ya. ¿De acuerdo? No va a ser carbohidratos, porque las bilis no tienen nada que ver con los carbohidratos. ¿De acuerdo? Con las proteínas, casi nada. Pero más tendría que ser con qué? Con los lípidos. ¿Ven? Ya se han dado cuenta porque es importante. Ya, muy bien, ya va una. CCK. Otra que decíamos acá, acá dice GLP-1. Miren, acá también está GLP-1. Mira, justo que yo quiero no lo pone. GLP-1. Péptido similar al glucagón. Este de acá, GLP-1. Las células, ahí dice, ¿quiénes estimulan la liberación de GLP-1? Glucosa, aminoácidos, ácidos grasos de cadena corta. Y esto lo encontramos, miren, mayormente, miren, GLP-1 en el intestino distal y el colon. Si el alimento, acá es en el intestino proximal, ¿de acuerdo? Claro, porque el alimento recién ha llegado acá, ¿de acuerdo o no? Pero acá ya es el alimento que ya pasó todo el yeyuno y está llegando al ilio. Ese alimento que ya pasó todo el yeyuno y ya llegó al ilio, es un alimento que está empezando la digestión, es un alimento que ya está finalizando la digestión. Está finalizando. Y si está finalizando la digestión, es porque el páncreas ya secretó lo que tenga que secretar y todo. O sea, ya está, los carbohidratos ya están degradados o no están degradados. Ya están degradados. O sea, hay buena cantidad de glucosa o poca cantidad de glucosa hay ahí. Buena, porque ya no hay almidón, porque ya hubo la digestión. Entonces hay buena cantidad de ¿qué? De glucosa. Muy buena cantidad de glucosa, aminoácidos, ácidos grasos de cadena corta, porque hizo la emulsificación y bla bla bla, todo lo demás. ¿Qué secretó? GLP-1. ¿Y por qué quiero que secretar GLP-1? El GLP-1 va, una de las acciones que GLP tiene varias, no vamos a ver endocrino más, igual en esta unidad, pues la última y más unidades. Y el GLP-1 hace una acción ¿sobre quién? Sobre las células beta del páncreas. ¿Qué hacen las células beta del páncreas? ¿Qué secretan las células beta del páncreas?
¿no? Son las más conocidas las células beta. Pancreático. Glucagón es la hormona más conocida del páncreas, que trae problemas. ¿Insulina? La insulina. Las células beta secretan insulina. ¿Cuál es la función de la insulina? ¿Aumentar los niveles de glucosa en sangre o disminuir los niveles de glucosa en sangre? ¿Ah? Regula es un término muy amplio. O aumenta o disminuye. Disminuye o hacer aumentar. Pues si yo como, entonces la insulina porque tengo exceso de glucosa en sangre. Entonces si la insulina, más bien si tuviera defecto de insulina, entonces mis niveles de glucosa serían bajos. Más bien lo que tiene que hacer es disminuirlo. ¿Se entiende la idea o no? Entonces, para cerrar la idea, ¿qué hace GLP-1? Una extracción de GLP-1. Uno inhibe la saciedad, que lo vamos a hacer un momento, inhibe el vaciamiento gástrico. Claro, si tengo alimento que estoy en plena digestión y absorción en el intestino, le tengo que decir, pues, ¿a dónde? Al estómago, no me envíes más alimento. Espérate, estoy en plena digestión, absorción. Inhibe el vaciamiento gástrico. Estimula la saciedad. O sea, no, yo no quiero comer. ¿Por qué? Porque tengo alimento en el intestino. ¿Por qué voy a seguir comiendo si ya terminé, ya está haciendo la digestión de todo, ¿sí o no? Pero GLP-1 estimula las células beta. Y si estimula las células beta, ¿qué hacen las células beta? Liberar más insulina. Ah, ya. A ver, ¿para qué me sirve eso? Lo que ocurre, supongamos, que si ya hay buena cantidad de glucosa en esta parte del intestino, ¿se absorberá glucosa rápidamente o lentamente? Y porque ya comiste, si ya comí y se absorbe rápido, el nivel de glucosa sube rápido en sangre o no, y estimula las células beta. Ya desde aquí ya le estás estimulando las células beta. Antes que se absorba, ya estás estimulando las células, ya están las células beta preparándose ¿para qué? Para liberar más insulina. Miren todas las acciones del GLP-1. Igual se las voy a repetir cuando lleguemos a endocrino. GLP-1 también es importante porque favorece la multiplicación de células beta. Se mantiene una población antiapoptótica. Miren todo lo que le ayuda el GLP-1. Es muy importante. Igual, en camélidos, cuando hacían las células endocrinas, no coloreaban las células L que secretaban GLP-1. Entonces, ¿qué hipótesis había? Los camélidos no tienen GLP-1. Como no tienen estas células que secretan GLP-1, entonces los camélidos no pueden liberar mucha insulina. Y como no liberan mucha insulina, los camélidos se conocen que tienen niveles de glucosa basales más elevados que nosotros. Nosotros tenemos de 100 a 120 miligramos por decilitro, ellos tienen 180 o 160 miligramos por decilitro. 200 miligramos por decilitro y es normal para ellos. Un humano con eso, ya está un paso ya que ellos no, pues es un normal de ellos. ¿Por qué tiene que ser así? Hasta ahora no se sabe. No se sabe. Una teoría era, como no tienes GLP-1, tiene poca insulina, y el nivel de glucosa está elevado. Luego colorearon con otro y también determinaron por ilustración química que tiene GLP-1. ¿Se dan cuenta? Hay algo más que todavía están estudiando. Que por qué ellos tienen niveles de glucosa más elevados que el resto, no se sabe. Inhibe el vaciamiento gástrico. ¿Qué hace CCK? Estimula la contracción de la vesícula biliar para secretar bilis. ¿Correcto? Ojo, la vesícula biliar no sintetiza bilis. La vesícula biliar almacena la bilis. ¿De acuerdo? Es una bolsita, como una vejiga. Por eso cisto viene como de vejiga, porque almacena. ¿Qué almacena la vejiga? Bichi. ¿Qué almacena la vesícula biliar? Bilis. ¿Se entiende? Entonces viene el cisto que mencionó Ariana en ese caso. ¿Y dónde se produce la bilis? En el hígado, los hepatocitos tienen que sintetizar y secretar glucosa, la bilis, que va a ser almacenada donde y cuando hay un alimento rico en grasa que hará la vesícula biliar, se contrae y en parte por la liberación de CCK. ¿Quién más estimulará a que la vesícula biliar se contraiga? ¿Qué otra hormona? Si tuvieran que champear, hay alimento, alimento, fase cefálica, fase gástrica, ha llegado al intestino. ¿Qué hormona?
Estoy triste, Dios está esperando. No me quiero alterar, no quiero llegar a este extremo. El psicólogo me ha dicho que debe un poquito controlarme. Bueno, vamos a por favor. Taquicardia, una vez me dio taquicardia en mi vida. Una sola vez me ha dado taquicardia por culpa de mi esposa, me hizo renegar fuerte una vez. Pues ya, cálmate mejor. Tengo que comprar, ya. Bueno, le dije, yo que champé, le dije, te voy a analizar. ¿Con quién es? José, tú, por favor, apóyame. Bueno. Me ha hecho acordar un chiste, que no un chiste, que una profesora estaba allá en San Marcos y tal, que se me estaba hablando de las células somáticas, células somáticas y células sexuales. Las somáticas son 2N, diploides, y las sexuales son N. Y las células sexuales están pues en las gónadas, espermatozoides, óvulos. Creo que en la piel no hay células sexuales, solamente aquí explicó la profesora que la mitosis en la cebolla, bonito, se ve la propasa. ¿Han hecho eso de práctica? Cebolla, bien mirando esa propasa, metafase, esa cosa. Muy bonito, se ve todo muy clarito y todo lo demás. Y nosotros nos burlamos la persona. Ahora le digo a ver, te cuesta que va a venir un alumno y decirle, doctora, este es meiosis, ¿sí? Así, o sea, y era una chica bien. Entonces este es meiosis, dijo. O sea, no he entendido nada de la clase. Pues eso, no me pueden decir, pues eso, no me pueden decir. ¿Ya cuál es? ¿Cuál es? ¿Por qué quieres su amor? Acetilcolina, fase cepálica, acetilcolina, fase gástrica, acetil, pasiva. ¿Sabes qué le pasa a Don Iva? Entonces es acetilcolina. Entonces la vesícula biliar tiene que tener receptores ¿para quién? Para acetilcolina. Tendría que tener receptores, pero polinérgicos es muy amplio. De nuevo. Muscarínico, solo había en músculo esquelético y en los ganglios, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? En el soma las neuronas postganglionares. ¿De acuerdo? Entonces, acetilcolina. Siempre hemos dicho, digestivo, acetilcolina se dispara. Aumenta motilidad, aumenta secreción. Secreción biliar, contracción de la vesícula biliar. Ya. Y tendría que ser ahí acetilcolina. Y el otro, ¿cuál sería? CCK. Muy bien. Entonces, estamos tomando el tiempo, pero ojo, me imagino que estarán anotando porque son palabras claves que lo vamos a ver después en otras clases. ¿De acuerdo? Con insulina, ya estamos viendo GLP-1, insulina. Le hemos llegado de GLP-1 hasta insulina, que no tiene nada que ver acá, endocrino, pero ya no estamos colocando esa parte. Muchas más hay, ya se los dejo ahí, pero me he dicho cuáles son las importantes. ¿De acuerdo? Ahora, el tejido linfoide asociado a mucosa. Miren acá, otra célula que se encuentra en la mucosa intestinal son las células M. Ese es muy importante, las células M. Son células gigantes, las células M. Son células grandes. Las células M. Y estas células M, miren lo que hacen estas células M. Fagocita antígenos luminales. Y hace que en contacto con las células presentadoras de antígeno y va a los linfocitos. ¿Con qué objetivo? Si ya presentaste los antígenos, ¿qué hará entonces los linfocitos B? Anticuerpos. Pasan a ser células plasmáticas, las células plasmáticas eran inmunoglobulina. Inmunoglobulina principalmente IgA. ¿Por qué lo IgG? IgG es más sistémico, IgA es más de mucosa. Bien, claro. Es de mucosa. La IgA es de mucosa, ¿sí o no? Protección, ¿o no? Eso, ¿no han visto eso? Sí, eso es muy importante en la célula. No llevo todavía. Ahí está. Ve recordando. Janet te va a explicar esas partes ahí. Es importante la inmunoglobulina. Miren, acá están las células M y al final, ¿para qué estos anticuerpos? ¿Anticuerpos contra quién? Contra los antígenos mayormente bacterianos. Entonces, cuando hay una respuesta inflamatoria, es que los microorganismos también, cuando hay un cambio en la microbiota,
y más hay microorganismos patógenos, también un desequilibrio en el tejido linfóide asociado a mucosa. ¿De acuerdo? Más conocido como las placas de Peyer, pero más en el intestino grueso que el intestino delgado. O sea, en el intestino grueso hay más carga de microorganismos que en el intestino delgado. Porque el alimento se almacena más en el intestino grueso, entonces la carga de microorganismos tiene que ser mayor, porque el intestino delgado digiere, absorbe y el resto lo pasa ¿a dónde? Su barrendero. Entonces, el colon tiene que tener también, vamos a ver, gran cantidad de células caliciformes, moco, gran producción de moco. Claro, el tejido linfóide asociado a mucosa en intestino grueso es mucho mayor que el intestino delgado, por la carga de microorganismos. Entonces las plasmáticas, secretan anticuerpos, que es otra cosa. Entonces ahí ya estamos muy bien. Y ahora sí, le presentamos al páncreas. Aquí tenemos, miren, este páncreas es un páncreas, le llaman un órgano mixto, porque hay un páncreas endocrino y un páncreas exocrino. El exocrino, mírenlo, igualito. Acinar, ductular. Acinar, ductular. Membrana vasolateral, membrana apical, igualito. Y estos son los famosos islotes. Y que hay acá las células alfa, beta y delta. ¿Qué mayor población hay de células beta? Las de insulina, las que se agotan. ¿Y por qué se agotan las células beta? Porque su principal estímulo, que es, y no es que le pegue uno, ¿cuál es el principal estímulo para que las células beta secreten insulina? ¿Cuál es la función de la insulina? Disminuir los niveles de glucosa. Por lo tanto, el estímulo son los altos niveles de glucosa. Claro. ¿Y cuándo habrá altos niveles de glucosa? ¿Se puede comer? Sí. ¿Algunos le han hecho la prueba de tolerancia a la glucosa? ¿Le han hecho a ti? Entonces, bebé, entonces ella fue tempranito, imagino, ya le abrió 6 de la mañana, imagino, en ayuna. ¿Para qué? Para sacarle una muestra de sangre. Y luego de su muestra de una solución azucarada y no, gaseosa no habrá sido horrible. No es gaseoso. No es No es gaseosa, es como un tipo jarabe que te dan bien dulce. Bien viscoso. Pero porque es una muestra alta en glucosa, no en almidón, sino en glucosa. Para que rápidamente llega al intestino y se absorbe al toque y aumenta los niveles de glucosa. Entonces le sacan una muestra 30, 60, 2 horas y obvio que al comienzo tiene que determinar la manera basal. Esta vez está en 100 miligramos por decilitro y luego de ¿qué pasa con el nivel de glucosa? Se eleva. Y luego de un tiempo que tiene que pasar con el nivel de glucosa, bajar. Entonces si los niveles de glucosa bajan como tú quieres, está ok. No hay resistencia a la insulina. Entonces no hay. Pero si tu nivel de glucosa tú subes y baja, pero demora más de lo normal, entonces hay resistencia a la insulina. Pero ¿qué pasa si en basal no tiene 100 y tiene 130 o 140 de basal? Entonces en ayuno está muy elevado. Ya es una persona que ya es prediabético. Esa persona, entonces, eso es importante. No solo es determinar el nivel de glucosa. Normalmente te sacan el nivel de glucosa en ayunas y no te hacen el test de tolerancia. Pero acá viene lo otro. Deberían sacarle también de insulina. Te sacaron de insulina también. ¿Por qué? Porque tú puedes estar normal, sube y baja, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si para hacer esto normal estás secretando más insulina de lo normal? ¿Se entiende? Pero eso no te dice la glucosa, tienes que sacarte uno de insulina. Insulina igual debe subir y luego debe... Pero si este sube y se demora en bajar, entonces las células beta están secretando más insulina que de lo que en sí necesita normalmente. Entonces, si esas células beta están trabajando más de lo normal, ¿qué puede pasar con las células beta? Apoptosis, muerte. Y tu población de 65% comienza a reducirse. Entonces, si comienzas a reducirse la cantidad de células beta, cuando sigas comiendo ese alimento hipercalórico, ¿qué va a pasar? ¿Vas a poder bajar los niveles de glucosa? Ya no baja en 2 horas y baja después. Diabetes. Antes, y eso era la insulina, ese es los diabéticos tipo 2, los que no son insulino dependientes. Eso en mi época, cuando era niño, era casi imposible escuchar de diabetes juvenil. Era algo que no era muy difícil llegar a ese estado. Ahora no, los niños escolares,
prediabéticos, diabéticos por las dietas hipercalóricas. Entonces, ¿ese por qué? Porque las betas se comienzan a... Lo bueno, que se puede recuperar. Claro, pero ¿cómo recuperamos? Estimulando menos las células beta. ¿Cómo estimulamos menos las células beta? No comiendo células, alimentos hipercalóricos, claro, vegetales. ¿No? ¿Para qué? Para evitar que tu nivel de glucosa suba. Y si lo sumas como ejercicio, por eso es cambio de estilo de vida al final. ¿De acuerdo? La única forma es cambio de estilo de vida. Estoy cambiando mi estilo de vida. ¿Cómo tomas tu Herbalife? No, eso no sirve. Tu té chino, No sirve eso. oriental, Nada de azúcar. más suena a Tipacay. ¿Por qué? A Tipacay suena más que a oriental. Entonces ahí viene. ¿De acuerdo? ¿Seguimos entonces? Ya. Eso me regalaron. ¿Pasó? No. Allá. Entonces tenemos aquí. Pero así que... Miren, ¿y dónde miren? Secreción biliar y secreción pancreática. A nivel del colédoco, a nivel del duodeno. Justo cuando el alimento está pasando para que llegue acá. Definitivamente, el páncreas y la vesícula biliar tienen que tener receptores para acetilcolina. Acetilcolina muscarínico, M1 o M3, no puede ser otro, no puede ser 2 ni 4, tiene que ser 1 y 3, y O3. 2 nunca, 2 en el corazón, porque hiperpolariza, 1 y 3 despolariza, tiene que ser 1 y 3, no puede ser 2. Y la acetilcolina que hará contracción de la vesícula. ¿Y qué hará aquí? En la parte acinar, secretar iones y las enzimas. Y en la parte ductular, ¿qué hacía la glándula salival en la parte ductular? ¿Pero qué secretaba? No, ¿pero qué secretaba? Bicarbonato. ¿Y para qué quería secretar bicarbonato aquí? Para bajar el pH, ayudado por las glándulas de Brunner. Glándulas de Brunner, bicarbonato, vaporiza. No, bajas el pH. Perdón, subir el pH, bajar la acidez. Bajamos la acidez. Yo sé. ¿Qué está con sueño? ¿De acuerdo? Un poquito cansado, pero no vamos a ofender. Me están torturando, como ustedes nos torturan, a mí también me Son torturan. años, profesor. Es que hace rato dijo, profesor, está cansado. Ahora, No islotes, se puede equivocar. células beta, y esta es la parte acinar. Miren, la parte acinar, iones y las enzimas. Entonces, ¿dónde tiene que estar su receptor M1, M3? ¿En la membrana vasolateral o en la membrana apical? Acá tiene que tener receptores muscarínicos. ¿De acuerdo? Aquí. Ahí tiene que estar los receptores muscarínicos. También en la parte ductular tiene receptores muscarínicos. ¿Está bien? No solamente en la parte acinar. Entonces la acetilcolina va a favorecer la secreción de enzimas y la secreción de bicarbonato. ¿De acuerdo o no? Ahora falta otra enzima más. CCK. La colicistoquinina decíamos que había en la vesícula, pero también hay CCK en la parte acinar. No solamente para acetilcolina, sino también para qué? Para CCK. No en la parte ductular, sino en la parte acinar, CCK. ¿Y por qué? ¿Cuál es el estímulo para CCK? Los ácidos grasos de cadena larga. Entonces, el alimento que está llegando ¿a dónde? Al duodeno. Y si llega el alimento al duodeno, ¿qué tengo que hacer? Digerirlo. Entonces tengo que estimular aquí para que secrete mayor cantidad de enzimas para degradar. Aquí está. Ahí está. ¿Qué célula es esta de acá? ¿Cuál? Esta célula de acá. Allá, esas son las parietales. Así no. Acino pancreático. ¿De acuerdo? Porque estamos ya en el duodeno. Ya, perdón. Membrana basal, membrana, bombas, Eso, el potasio. M3 para acetilcolina y para CCK. Cierto. ¿Ven los dos? Justo. En las membranas vasolaterales. Las bombas de sodio potasio TPasa
te va a mantener bajo, alto potasio y alto sodio afuera. Y mira, cuando el sodio esté elevado afuera, se une con el cloro y entra con el potasio. ¿De acuerdo? Y el sodio que aumenta sale por la bomba. Y el potasio que empieza sale por un canal de potasio. ¿Y qué se está comenzando a acumular dentro de la célula? Cloro. Cloro. Y el cloro pasa hacia la membrana apical por un canal de cloro. ¿Se entiende? Sí. Y así secretando aquí, en este caso que estoy secretando Cloro. Entonces, si secreto cloro y se acumula sodio, entre células que pasa sodio. Y sodio y cloro que jala Agua. y esto es un molocillo. ¿Ven? Las enzimas también. M3 y CCK, mayor secreción. Mira lo que hacen los dos. Aumenta calcio y estimula mayor creatinasa. ¿Para qué? Para tener más canales de miren cómo todo este cloro comienza a pasar. Entonces acá vemos la bomba de sodio potasio TPasa, crea pues el sodio sale al exterior, ¿de acuerdo? Y al final entran los tres, y produce que haya una captación neta de ¿qué? De cloro, ¿de acuerdo? Y el sodio y potasio, pues ahí está la bomba. Luego, ¿qué pasa? Este potasio que se eleva, ¿qué es lo que pasa al final? Sale pues el potasio por ahí y el CCK con la acetilcolina favorecen la estimulación y secreción de ¿qué? De cloro. Y esto es lo que dice. ¿Se dan cuenta la importancia de siempre acetilcolina, pero en la membrana vasolateral? ¿Quién más estimula a esta célula sinar? Acetilcolina, CCK, ¿cómo? Aumentando la secreción de las enzimas. O sea, acetilcolina, CCK, lo que aparte de favorecer la secreción de iones, secreción de enzimas, porque eso hace la parte acidada. ¿Será bicarbonato? No, porque bicarbonato es la parte ductular, no tiene que ver con la parte acidada. Ah, la parte ductular ya es el otro. ¿De acuerdo? Ya tenemos CCK, acetilcolina, tenemos los iones ahí y seguimos para adelante. Ahora viene la parte ductular. En la parte ductular, ¿qué vamos a tener? Una secreción de ¿qué? De bicarbonato. Y tenemos bicarbonato en la parte ductular. A ver que es lo mismo, el sodio puede ingresar con bicarbonato positivos con negativos y el bicarbonato pasa a la parte ductular. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Importante. Difusión de CO2. Tengo agua, anhidrosa carbónica. ¿Qué forma? Bicarbonato y ion hidrógeno. El hidrógeno, miren, entra sodio y sale hidrógeno. ¿Listo? Ya mi hidrógeno ya está afuera. ¿Quiénes estimulan la secreción de bicarbonato? Acetilcolina. Pero CCK no, porque dijimos que CCK ¿dónde era? En la parte acinada y en la vesícula biliar. Perdón, y la vesícula biliar. Aquí hay otra que se llama secretina. ¿Qué hace la secretina? Los dos aumentan el PP cíclico y que haya más canales de cloro. Cloro ingreso y ¿qué secretó? Bicarbonato. Que estoy aumentando al final la concentración de bicarbonato. ¿De acuerdo? Entonces, si secretina favorece la secreción de bicarbonato, ¿para qué secretará bicarbonato? Para vaporizar la primera porción del duodeno. Por lo tanto, ¿cuál será el estímulo para que la célula secrete secretina? La acidez del alimento. El pH del alimento con el pH ácido que ha llegado ¿dónde? Al ese es el estímulo potente para que en las células intestinales del duodeno que secreten secretina, y vía sanguínea secretina llega ¿dónde? A la parte ductular del páncreas y favorece la secreción de bicarbonato. Por lo tanto, la secreción pancreática ¿qué tiene? Iones, enzimas y bicarbonato.
Y enzimas para digestión, bicarbonato para vaporizar, ayudado con las células de Brunner, glándulas de Brunner que también secretan bicarbonato. Eso es lo que hace. Aquí Para entra vaporizar. secretina. Secretina entra ahí. Neutralizar. Esa es la importancia de la secretina. Buffer. Ah, ya. ¿Cómo preparaban secretina antes antiguamente en los animales? ¿Cómo creen que hacían para producir secretina en un intestino? A un animal le cortaban un pedazo de intestino, estaba recién muerto, cortaba, lo amarraban, así como cuando haces si no haces tu chorizo parrillero así, le metían una jeringa al lumen intestinal y secretaban ácido clorhídrico. Lo ponían en el baño María media hora y se pone que hay estímulo para que las células que estimula la secreción de qué? Secretina. Absorbías la secretina, ¿de acuerdo? Y tenías la secretina de una manera así, artesana. Así lo hacían antes. Hace 30 años. 40, 30 años, sí, 30 años. Eso lo hacían. Sí lo hacían. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué tiene el páncreas? Enzimas. ¿Qué tiene el páncreas? Bicarbonato y iones. ¿Enzimas para qué? Enzimas para la digestión de proteínas. Enzimas para la digestión de lípidos. Enzimas para la digestión de carbohidratos y RNA y DNA. ¿Qué ven ustedes en toda la digestión de proteínas? ¿Ven la forma activa y la forma inactiva? ¿Ven o no? Tripsina lo secretan como tripsinógenos, las células acinales. Todo esto lo producen las células. ¿Cuáles? Estas de acá. Todas estas enzimas son para la digestión de proteínas, para la digestión de lípidos, para la digestión de carbohidratos. Elastasa como proelastasa, quimotripsina secretada como quimotripsinógeno, ¿de acuerdo? Carboxipeptidasa como procarboxipeptidasa A, procarboxipeptidasa B. ¿Qué tienen en común todos? Todos son secretados por el acino de forma inactiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen que ser la digestión, las enzimas que están relacionadas con la digestión de proteínas tienen que ser secretados de forma inactiva para que no destruya el mismo acino. Igualito que las células, ¿se acuerdan que las células principales que secretan pexinógeno no puede ser pexina sino destruir la glándula? Igual, si yo libero tripsina, ¿qué va a pasar con la célula? La destruyo, porque todo es proteína. No puedo hacer eso. Lo tengo que liberar de forma inactiva. Todos ellos. ¿Ven? Luego viene digestión de proteínas, digestión de lípidos. ¿Cuál tenemos? Colipasa, lipasa pancreática, lipasa de ácidos y sales biliares, ésteres de colesterol. ¿Cuál tenemos la otra que nos interesa? La amilasa pancreática. ¿Qué va a digerir? El almidón. Entonces tenemos la secreción pancreática tiene enzimas para digerir todo. Pues son una inflamación del páncreas, uno de los signos que sería indigestión, porque no hay una buena producción de enzimas, por lo tanto hay una buena digestión de alimentos y no hay buena absorción de alimentos, producción de gases y todo. Muchas veces el problema no es tan focalizado para saberlo, pues, o sea, son signos como puedes tener, pues, una digestión lenta, por ahí un cólico por ahí, puedes decir, no, me tomo una pastilla, me tomo algo por ahí o para liberar simeticona por ahí, y de manera paliativa, cuando a veces el problema es a nivel pancreático, porque es muy importante el páncreas para eso. Miren acá, todo es secretado ¿dónde? Al lumen intestinal. ¿Qué secretan? Todo como tripsinógeno, quimotripsinógeno, proelastasa, procarboxipeptidasa A, procarboxipeptidasa B. A nivel del estómago, ¿quién activaba el pexinógeno? El ácido clorhídrico. En el duodeno, ¿podría ser el ácido clorhídrico?
ni loco porque si no me destruye toda la velocidad. No podría ser. Entonces, ¿quién activa todos? Tripsina, 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 tripsina. Todos son activados por quién? Por la tripsina. ¿De acuerdo? Todos son activados por la tripsina. Pero la tripsina se libera como tripsina o como tripsinógeno. Entonces falta acá saber quién activa a quién. Al tripsinógeno. Y mira quién activa el tripsinógeno y lo pasa a tripsina. La enterocinasa o enteroquinasa. Esta está mal. Esta sería la enteroquinasa. O sea, cuando el tripsinógeno, gracias a la enterocinasa, pasa a tripsina, ¿esta qué va a hacer? Activar a las demás enzimas de la digestión de proteínas. Todos son digestión de proteínas. ¿De acuerdo? ¿Y dónde estará la enteroquinasa? ¿Quién tiene borde en cepillo? ¿Las vellosidades? No. Los enterocitos de las vellosidades. ¿Cuáles son los enterocitos de las vellosidades? Retrocedemos. Mejor. Estos. El borde de cepillo, ¿cuál es? Esta de acá, ¿sí o no? Acá está la heteroquinasa. Aquí. En el borde de cepillo. O sea, está cuando el alimento entra en contacto al intestino. Cuando el alimento entra en contacto al intestino, cuando el alimento llega aquí, ¿de acuerdo? Y hay la secreción pancreática, el tripsinógeno, gracias a la enteroquinasa que está en el borde del cepillo del enterocito, lo transforma en tripsina. Y la tripsina activa todas las enzimas relacionadas con la digestión de proteínas, las activa. Y ya tengo todas de ellas. Ahora viene una pregunta más, mira, todo eso, ¿quién hace la tripsina? ¿Y quién es? Gracias a la enteroquinasa, también llamada enteropeptidasa. Enteroquinasa, enteropeptidasa, pues tiene que ver con enterocito. Todas las enzimas del páncreas son activos a pH ácido o a pH alcalino. Alcalino, porque ya se gasta gran cantidad de bicarbonato por las células de Brunner, ya gran cantidad de bicarbonato por la secreción ductular del páncreas, es en pH 8. Si tú le bajas el pH a esa parte, las enzimas no van a poder hacer la digestión. A diferencia del estómago, que el pH más bien es 2, 3, 4, importante para la pexina. Acá no. Acá tú odias el ácido, acá tú quieres lo alcalino. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace? Miren. Acetilcolina y CCK, parte acinada. Secretina más acetilcolina, ductular. ¿De acuerdo? Y es lo que tenemos ahí. Todas estas porciones ahí. Ahora, pasa por acá que lo que está pasando a la ingesta. Me habíamos dicho todo lo que hace la ingesta. Alimento ácido, secretina. Las grasas, CCK. Miren, los dos van acá y actúan. Los carbohidratos, bueno, ya con la secreción pancreática lo va a degradar y las proteínas también lo va a degradar. Unos 5 minutos de descanso. Necesitan.